Límites trigonométricos. Al calcular límites trigonométricos, estamos invitados a recordar las propiedades de los límites, algunas identidades trigonométricas y algunos límites trigonométricos básicos. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos la raíz cuadrada del coseno de x. Todo esto sobre x a la 2. Como sabemos bien, al calcular el límite de una función, estamos invitados a evaluar. Ese debe ser el primer paso. Cuando vamos a calcular el límite, si x tiende a 0 de 1 menos raíz cuadrada de coseno de x sobre x a la 2, no hay que hacer mucho esfuerzo para observar que nos encontramos con la función trigonométrica coseno de x. Por lo tanto, identificamos que estamos en límites trigonométricos. El primer paso, como en cualquier tipo de límite, debe ser evaluar. Al evaluar, desaparece el operador límite y debemos mirar dónde está la variable, sabiendo que esta tiende a 0. De igual manera, estamos invitados a recordar las propiedades de los límites, en particular el límite de la constante. Recordemos pues que el límite de una constante es igual a la constante, siendo K una constante real. Miramos entonces y vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos la raíz cuadrada de coseno de x sobre x a la 2. Llevamos en la mente el operador límite. El límite cuando x tiende a 0 de la constante 1, la constante, menos límite de la raíz cuadrada, límite del coseno, límite cuando x tiende a 0 de x, 0. Todo esto sobre el límite cuando x tiende a 0 del denominador x a la 2 y x tiende a 0. Entonces tenemos 0 al cuadrado. Simplificamos la evaluación realizada y recordamos que el coseno de 0 es igual a 1. Es decir, estamos invitados a recordar que el coseno de 0 grados es igual a 1, así como el seno de 0 grados es igual a 0. Nos queda entonces 1 menos la raíz cuadrada de coseno de 0 grados, que es igual a 1. Todo esto sobre 0 al cuadrado, y 0 al cuadrado es 0. 0 por 0, 0. Simplificamos y encontramos 1 menos la raíz cuadrada de 1, y la raíz cuadrada de 1 es 1. Todo esto sobre 0.
Finalmente 1 menos 1 es 0, o sea, tenemos entonces la indeterminación 0 sobre 0, que es la indeterminación más común, más popular, al calcular el límite de una función. Miramos entonces y encontramos que si el numerador y el denominador se hacen 0 cuando x tiende a 0, esto se debe a que el numerador y denominador de la función a la cual estamos calculando el límite tiene un factor común que es x, y ese factor en este caso está repetido porque tenemos x a la 2. Identificamos pues ese factor común igual a x, pero en este caso el problema es mayor porque tenemos x a la 2. Este se observa en el denominador, pero no lo tenemos en el numerador. Es decir, el problema consiste en encontrar el factor común x a la 2 en el numerador y tenemos una función trigonométrica, es decir, un binomio 1 menos raíz cuadrada de coseno de x. Eso significa que estamos invitados también a mirar cómo eliminar este denominador x a la 2, que es el que finalmente hace que el denominador se convierta en 0. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos raíz cuadrada de coseno de x sobre x a la 2 nos invita entonces a pensar qué podemos hacer para tratar de eliminar la indeterminación. Como tenemos un binomio que posee un término radical de índice par, podemos inicialmente pensar en multiplicar numerador y denominador por la conjugada. El término del numerador es de la forma a menos b, o sea, recordamos cómo esta expresión de la forma a menos b posee una raíz de índice par, multiplicamos dicho término por la conjugada de a menos b, y esta es a más b. Recordando entonces que este producto notable, la suma por la diferencia o la diferencia por la suma, siempre va a ser igual a una diferencia de cuadrados. Empezamos entonces en la búsqueda de eliminar la indeterminación, multiplicando numerador y denominador por la conjugada del numerador. Como si el ejercicio lo fuéramos a empezar, tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos la raíz cuadrada de coseno de x, raíz cuadrada de coseno de x. Y este lo vamos a multiplicar, numerador y denominador, por su conjugada. Y la conjugada es entonces 1 más la raíz cuadrada del coseno de x. Multiplicamos entonces el numerador y denominador por dicha conjugada, sabiendo que el objetivo es encontrar en el numerador ese factor común x a la 2 o encontrar una expresión que nos permita utilizar en forma lógica ese factor x a la 2 del denominador para que al evaluar no se convierta en 0. Miramos entonces multiplicando numerador y denominador por la conjugada y simplificamos. Nos queda pues el límite cuando x tiende a 0.
Al multiplicar numerador y denominador por la conjugada, nos queda entonces en el numerador una diferencia de cuadrados. Así, el primero al cuadrado 1 menos la raíz cuadrada de coseno de x al cuadrado. Ya tenemos el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Todo esto sobre el mismo denominador. Y el denominador sabemos bien que está formado por x a la 2 y por la conjugada 1 más la raíz cuadrada de coseno de x. Simplificamos sabiendo que 1 al cuadrado es 1, pero teniendo presente que la raíz cuadrada se va a cancelar con el cuadrado. Nos queda entonces 1 al cuadrado 1 menos coseno de x. 1 menos coseno de x. Simplificamos y lo que tenemos es el límite cuando x tiende a 0 y en el numerador nos quedó 1 al cuadrado 1 menos el coseno de x. Todo esto sobre el mismo denominador y este está formado por el factor común x a la 2 y por la conjugada del numerador, a saber 1 más la raíz cuadrada de coseno de x. Vamos analizando y observamos que el haber multiplicado por la conjugada aparentemente todavía no nos resuelve el problema. Sin embargo, se puede insistir recordando que si multiplicamos por la conjugada del nuevo numerador, 1 menos coseno de x, pues vamos a llevar a una diferencia de cuadrados 1 menos coseno al cuadrado de x. Volvemos entonces en este mismo paso, observando que prácticamente estamos con la misma indeterminación 0 sobre 0. Si fuéramos a eliminar la indeterminación, y nos vemos entonces obligados a multiplicar por la conjugada nuevamente. O sea, si evaluáramos en este paso, íbamos a encontrar nuevamente 0 sobre 0, lo que indicaría que no se habría hecho nada. Este paso se puede obviar entonces y pensar, si no lo obviamos, en qué otra cosa se puede hacer. Y ya lo dijimos, nuevamente podemos multiplicar por la conjugada del numerador. Y la conjugada de 1 menos coseno es 1 más coseno de x. Si multiplicamos entonces el numerador y denominador por la nueva conjugada, miremos entonces a dónde nos va a llevar esta. Tenemos 1 menos coseno de x y la conjugada de 1 menos coseno de x es 1 más coseno de x. Ya sabemos que al multiplicar por la conjugada, ese producto de suma por diferencia nos conduce a una diferencia de cuadrados a la 2 menos b a la 2. Entonces tenemos x a la 2 en el denominador por 1 más la raíz cuadrada de coseno de x. Además, por la nueva conjugada, 1 más coseno de x. Simplificamos la nueva conjugada y lo que tenemos es entonces el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x, y este es igual a 1 menos el coseno al cuadrado de x.
Si recordamos las identidades fundamentales, encontramos o recordamos que el seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Hacemos uso entonces de esta identidad pitagórica y de esa manera nos vamos a ir acercando a colocarle oficio al factor común x a la 2 o al factor que origina la indeterminación en nuestro ejercicio, que es x a la 2. Tenemos entonces 1 menos coseno al cuadrado de x, todo eso sobre el mismo denominador. O sea, nuestro denominador es x a la 2, que es el factor que origina, entre comillas, la indeterminación, y este está multiplicado por las dos conjugadas, a saber, 1 más la raíz cuadrada de coseno de x, conjugada inicial por la segunda conjugada, 1 más el coseno de x. Si evaluamos en este momento, estaríamos nuevamente en 0 sobre 0, pero entonces ya sabemos que podemos evaluar el numerador y recordamos que 1 menos coseno al cuadrado de x es igual entonces a seno al cuadrado de x. Por lo tanto, nuestro ejercicio ya queda de la forma límite cuando x tiende a 0 y el numerador es seno al cuadrado de x. 1 menos coseno al cuadrado de x es seno al cuadrado de x. Todo esto sobre el mismo denominador, pero ya vamos viendo muy cercano el momento en el que vamos a poner un buen uso del factor x a la 2. Recordamos que eso está multiplicado por las mismas conjugadas, 1 más la raíz cuadrada de coseno de x, y por la conjugada número 2, 1 más coseno de x. Recordamos entonces uno de los límites trigonométricos básicos que nos dice que el límite cuando x tiende a 0 del seno del ángulo sobre el ángulo es igual a 1. Hacemos uso de este recurso del límite trigonométrico básico y aplicando propiedades de límites, podemos entonces decir que en esta fracción es equivalente a tener el límite cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de x sobre x a la 2, que es lo mismo que tener entonces el límite cuando x tiende a 0, repito, seno al cuadrado de x sobre x a la 2, podemos hacer una distribución y decir que esto es el límite cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de x, que es lo mismo que seno de x sobre x, multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, observando que agrupando seno al cuadrado de x con x a la 2, pues este primer límite va a ser igual a 1, tal como el segundo, y todo está dividido en el producto de las dos conjugadas. O sea, es igual a tener entonces sobre el límite cuando x tiende a 0, límite cuando x tiende a 0 de las dos conjugadas que son 1 más
coseno de x por el límite cuando x tiende a 0. Límite cuando x tiende a 0, de la primera conjugada, 1 más la raíz cuadrada de coseno de x. Simplificamos entonces encontrando que el numerador se ha convertido en 1 por 1. Y todo esto está sobre el límite cuando x tiende a 0 y evaluamos nuestros denominadores cuando x tiende a 0, los dos límites que tenemos. Y para esto recordamos, estamos invitados a mirar dónde está la variable que es la que vamos a evaluar. Al evaluar desaparece el operador límite y recordamos el límite cuando x tiende a 0 de la constante 1 es la constante 1 más límite cuando x tiende a 0 del coseno es el coseno de x que tiende a 0. Y esto está multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 de la constante 1, la constante 1 más el límite de la raíz del coseno de x que tiende a 0. Ya sabemos que 1 por 1 es 1. Además, como habíamos recordado, el coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, simplificando en el denominador, tenemos coseno de 0 igual a 1, coseno de 0 igual a 1. Es decir, 1 por 1, 1. Y en el denominador tenemos 1 más coseno de 0, que es 1. Y esto está multiplicado por 1 más la raíz cuadrada de coseno de 1, que es otro 1. Conclusión, lo que tenemos es 1 sobre 1 más 1, 2 por 2, 2 por 2. Donde finalmente vamos a poder decir que hemos calculado y encontrado el límite de la función original, límite cuando x tiende a 0, de 1 menos raíz cuadrada de coseno de x sobre x a la 2, y podemos afirmar que el límite existe y es igual a 1/4. Es igual a 1/4. La invitación a que sigas creciendo, a que sigas mejorando, a que te cuides mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.